Estimados alumnos, bienvenidos a la semana 4. En esta oportunidad trataremos el tema planeamiento de la negociación. El contenido considerará los siguientes temas a tratar. 1. Definición y importancia. 2. ¿Por qué fracasan las negociaciones? 3. ¿Qué implica el planeamiento en la negociación? 4. Temas fundamentales. Conocerse a sí mismos, al adversario, apertura y cierre de la negociación. Planeamiento de la negociación. Definición. El planeamiento de la negociación es la actividad interna que realiza el grupo negociador, es decir, la preparación que se desarrolla mediante sesiones de trabajo dirigidas a esclarecer los intereses de las partes. Es la parte más importante de la negociación, nada puede reemplazarla. Por lo tanto, el negociador debe tener objetivos claros, variadas alternativas y conocer su batina. Por ello se debe dominar el tema o punto central de la negociación, establecer la participación de cada uno de los integrantes dentro de la negociación, ya que como se sabe, cada uno tiene sus propias particularidades e intereses. Para lograr el trabajo en equipo que se busca en la negociación, es necesario la coherencia e integración del grupo para llegar al objetivo deseado que beneficie a las partes. La planeación nos ayuda a prever, a entender qué debemos hacer y en qué tiempo. Son caminos detallados de los que tenemos que hacer sin improvisar, sin desperdiciar recursos, sin desgastarnos en esfuerzos inútiles. ¿Por qué fracasan las negociaciones? ¿Por qué fracasan las negociaciones? Fracasan por las siguientes razones. Cuando el negociador no ha hecho la preparación previa al proceso, por lo tanto no puede formular argumentos convincentes, pues no entiende la fuerza ni la debilidad de su posición y no puede reconocer la debilidad de la posición del oponente. Cuando el negociador no considera las necesidades del oponente, entonces se halla incapacitado para estimar lo que la otra parte quiere realmente. No podrá determinar cuál es la estrategia y táctica que el oponente utilizará, ni cuándo él debe mantenerse firme y cuándo debe ceder. Por el inadecuado procesamiento de información que se requiera para conocer a la contraparte o del propio conflicto que inició el proceso de negociación. Problemas de comunicación, no es claro ni presta la atención debida a la contraparte. Predisposición emocional. Se tiene juicios sin evaluar el contexto de la negociación. Por otro lado, tenemos que recurrir al uso de mentiras, exageraciones y amenazas que puedan echar abajo el proceso de negociación. ¿Qué implica el planeamiento de la negociación? Evaluar los elementos tangibles e intangibles que están en juego, es decir, qué provocó el conflicto. Entender hacia dónde van las partes, fijas sus objetivos y metas. Comprender el contexto de la negociación y el comportamiento que esperamos de la otra parte. Análisis de experiencias pasadas en conflictos similares. Entender la justicia definida en el contexto de la negociación, es decir, el fallo, resultado al que se llega. Entender la importancia de la determinación del lugar donde se desarrolla la negociación, tiempo y espacio. Debemos generar empatía, entender a la contraparte, porque también tiene recursos y necesidades dentro de la negociación. Se debe señalar que es en el proceso de la negociación debe primar el criterio integrativo, crear valor, aunque aparezcan el distributivo, reclamar valor. Debemos anteponer la creatividad sobre la terquedad.
Planificación de la negociación. El negociador que planifica su estrategia, tácticas y medios administrativos tendrá más oportunidades de llegar al objetivo deseado. Tipos de planificación. Planificación estratégica apunta a lograr objetivos a largo plazo pensando en un futuro óptimo. Planificación táctica. Son de corto plazo con el que se ponen en marcha los planes estratégicos para alcanzar sus objetivos. Planificación administrativa, con el que se otorgan los recursos humanos y financieros para lograr los objetivos que se desean. Para la preparación exitosa de la negociación se debe tener en cuenta la ubicación del grupo en la tarea de negociación, saber qué se pretende conseguir, qué es lo que está en juego, por qué se pretende conseguir, qué se logrará con el objetivo, cuáles son los intereses en conflicto que nos mueve. Ser consciente de los intereses no solo personales sino de la contraparte. Un buen negociador debe ser selectivo al usar sus argumentos de mayor contundencia en el momento preciso. Flexible porque maneja la información suficiente para cambiar de posición sin perder de vista al objetivo. Estricto, evitando desviaciones intencionales o accidentales que hagan perder el tiempo en asuntos triviales. Firme, para presentar los argumentos sin llegar a ser prepotente, ocasionando el rechazo de la contraparte. Para la preparación exitosa de la negociación se debe tener en cuenta los objetivos de la negociación. ¿Sabe qué se tiene que conseguir? ¿Qué se quisiera conseguir? Es decir, tener claros los objetivos que se busca alcanzar en ambas partes, el horizonte al que se quiere llegar. Hay que reconocer los intereses que motivan a las partes. Estos pueden ser intereses comunes, que son tomados como base para llegar a un entendimiento previo. Intereses inocuos, puntos de discusión sobre asuntos secundarios, muchas veces ajeno al tema central de la negociación, lo que hace que los negociadores se desgasten inútilmente. Intereses no negociables, factores que tienen gran valor e importancia para las partes, que no pueden verse afectadas por ningún motivo. Intereses negociables, aquellos que se pueden negociar de tal forma que las partes están abiertas a dar y recibir concesiones. Para la preparación exitosa de la negociación, se debe tener en cuenta la información sobre la contraparte. Saber quién es la contraparte, es una sola persona o un grupo. Recoger información sobre su cargo y nivel dentro de la organización, estilo y antecedentes. Si es confiable o no en base a casos en los que ya lo haya visto negociar. En la actualidad, el que tiene la información tiene el poder. Por lo tanto, conocer estos factores nos dan más oportunidades dentro de la negociación. ¿Quién tiene el poder? Conocer su batina y el de la contraparte en el proceso de la negociación. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de los negociadores? ¿Qué actitudes se muestra en la comunicación sostenida con el grupo negociador? La comunicación no verbal puede expresar muchas cosas, por lo tanto, se debe tener en cuenta que puede ser negativa o positiva su uso. El orden de prioridad de lo que se busca alcanzar, hacer un pronóstico de sus objetivos de negociación y los resultados del proceso de negociación. ¿Cuándo se procesará la información que se utilizará en el proceso de negociación? Para tener las herramientas necesarias para defender sus objetivos. Para la preparación exitosa de la negociación se debe tener en cuenta el planeamiento.
por lo que se debe elaborar un plan de acción, estrategia, para alcanzar los objetivos, así como las medidas concretas, tácticas, que se deben tomar en el camino. Tener una decisión del enfoque general de la negociación, manejo de la información para saber cuándo atacar, esperar, apoyarse en el poder, etc. en el proceso de la negociación. Tener una decisión firme sobre la posición a mantener sobre la oferta inicial. Nivel de flexibilidad dentro del proceso de negociación. Preparar el escenario, el ambiente que favorezca el tono deseado de la negociación. Lugar, atenciones, servicios, etc., que ayuden a crear un ambiente acorde a la estrategia seleccionada, el nivel de la negociación y la imagen que se pretende proyectar. Para la preparación exitosa de la negociación se debe tener en cuenta la definición de la agenda de trabajo, es decir, lugar y hora de la reunión, condiciones, contexto en el que se desarrollará la negociación, establecer el orden del día, los asuntos a tratar por el orden de importancia, establecer los resultados deseados por orden de prioridad. Para la preparación exitosa de la negociación se debe tener en cuenta los roles, es decir, definir los roles de los miembros del equipo para el inicio de las negociaciones, qué papel juega cada uno, realizar la revisión final de cada sesión de trabajo. Temas fundamentales: conocerse a sí mismo, conocer sus necesidades, aspiraciones, deseos e intereses y alternativas, evaluando cuidadosamente su batina, con lo que se reunirá argumentos para la negociación. Asimismo, hay que tener conocimiento y autocontrol para evitar nuestros propios ruidos, controlar las emociones negativas, es decir, el control de cualquier agitación o trastorno de la mente, el sentimiento, la pasión, etc., que puedan generar ira, cólera, pesimismo, temor, ansiedad, etc. Por ello, deben predominar las emociones positivas: simpatía, alegría, ecuanimidad, equilibrio, empatía, amabilidad, cordialidad, respeto, compasión, humildad, gratitud, perdón y optimismo. Controlar impulsos, eligiendo en vez de reaccionar. Controlar nuestros mensajes. La comunicación es base de toda relación humana para entender y hacerse entender dentro del contexto donde uno se desenvuelve. Temas fundamentales. Conozca a su adversario. ¿Cómo? Investigando su legitimidad, integridad e historial personal. Conocer sus antecedentes y su desenvolvimiento en negociaciones pasadas. Esto se puede identificar cuando el negociador saluda y se identifica, identificando la batina de la otra parte, examinando el contexto de la negociación, si es favorable o no, ya que en un ambiente tenso los individuos pueden actuar con nerviosismo, generando reacciones negativas. Considerando la logística de la negociación, quién debe negociar y en qué condiciones. Realizando el juego de roles, apoyados en otro individuo que asuma el rol de la otra parte. Fijando el nivel de aspiraciones al que se debe llegar. Temas fundamentales. La apertura de la negociación. Para ello debemos tener en cuenta lo siguiente: determinar quién debe hacer la primera oferta, cuidando siempre que si nos toca iniciar el proceso,
no lo debemos iniciar con una oferta tan baja que caiga en el nivel de aceptación por la otra parte, ni tan alta que altere el ambiente. Esto podría afectar nuestra credibilidad. No debemos concentrarnos en la reacción de la primera oferta. Se debe presentar una contraoferta. Caso contrario, se debe posponer la negociación hasta que la oferta inicial sea modificada. Protegiendo nuestra integridad al expresarnos en condicional para evitar caer en contradicciones o malos entendidos, porque puede estar en riesgo nuestra credibilidad. Asimismo, existen 6 reglas tácticas que se dan en la sustentación, apertura de la negociación. 1. La parte que convocó la negociación debe empezar presentando su oferta u posición. 2. Las partes deben respetar el tiempo en el que presentan sus argumentos sin interrumpir. 3. Las partes deben aprovechar sus turnos para tomar la palabra, exponiendo sus argumentos de forma clara y efectiva sin salirse del contexto. 4. No se debe cantinflear, ya sea que demuestra la falta de seguridad que existe en sí mismo. 5. Deben de estar debidamente preparados para el intercambio de información. 6. Una de las partes debe tener la experiencia o asertividad para detectar el momento en el que se debe terminar la sustentación. Cierre del proceso de la negociación. Se puede dar con un compromiso que satisfaga a ambas partes, un acuerdo justo que contemple los intereses de ambas partes. La ruptura de la negociación no es lo más indicado, por ello hay que cuidar nuestro ego y el de la contraparte para no llegar a este extremo. El uso de un mediador antes de romper con la negociación. Decálogo para una negociación eficaz. Satisfacer necesidades más que deseos. Conocer tu poder real y usarlo sin olvidar el poder de la otra parte. Posicionarse adecuadamente en el aspecto competitivo, colaborativo. Pensar en lo grande sin dejar de ser razonable. Desarrollar una estrategia de concesiones. Administrar la información. Gestionar la relación interpersonal. Gestionar el uso del tiempo. Realizar una adecuada preparación previa. Realizar un balance de la negociación para capitalizar lo aprendido. Conclusiones. Un buen negociador no debe bloquearse ni quedarse congelado en una sola posición dentro del proceso de negociación, ya que seguramente va a perder la negociación o quedará en una situación evidentemente desventajosa. Tener la iniciativa y realizar la primera concesión es una decisión estratégica para llegar a un buen acuerdo. La información juega un papel muy importante dentro de los procesos de negociación, ya que nos permite conocer a la contraparte y tener un contexto general de la negociación. Conclusión. Una buena estrategia dentro del proceso de negociación es guardar cierto margen de maniobra para realizar una concesión final cuando se está a punto de cerrar el acuerdo. No se debe tener miedo a las objeciones que surjan durante la discusión, ya que éstas constituyen el corazón de la negociación, pues su función es el estira y afloja de las posiciones de ambas partes hasta llegar al punto de encuentro.
Gracias por la atención prestada.